Me llamo Daniel, tengo 43 años, y hace 5 que no veo a la mujer con la que compartí 15 años de mi vida. No es que la extrañe. Tampoco puedo decir que la odio. Simplemente dejó de existir para mí el día que decidió que nosotros no éramos suficiente. Vivo solo ahora, en un apartamento más pequeño pero más tranquilo. Trabajo en la misma empresa de siempre y los fines de semana veo a mis hijos. Ellos tienen 17 y 15 años. Son buenos chicos. Mejores de lo que merecía ella. A veces me preguntan por qué nunca hablo de su madre y yo les digo que cada uno tiene derecho a su propia historia. La mía con ella terminó hace tiempo. La de ellos apenas está empezando a escribirse. Lo que hice cuando ella se fue no fue planeado. No soy de esos hombres que calculan venganzas o arman estrategias. Pero hubo un momento en que algo dentro de mí dijo basta, y lo que vino después cambió todo. No me arrepiento. Tampoco me siento orgulloso. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Conocí a Carolina cuando yo tenía 23 años. Ella era cajera en un supermercado donde yo compraba después del trabajo. Pelo negro, sonrisa fácil, ese tipo de belleza que no grita pero que no puedes dejar de notar. Empezamos a hablar. Luego a salir. Luego a construir algo que en ese momento parecía sólido. Nos casamos 2 años después. Yo trabajaba en una empresa de logística, turnos largos, sueldo modesto pero estable. Ella dejó el supermercado cuando nació nuestro primer hijo, Mateo. 3 años después llegó Emma. Vivíamos en una casa alquilada en las afueras, nada lujoso pero era nuestro. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, volvía a las 7 de la noche, y los fines de semana intentaba recuperar el tiempo perdido con los niños. Carolina se encargaba de todo en casa. Cocinaba bien. Mantenía la casa limpia. Era buena madre, eso nunca lo puse en duda. Pero con el tiempo empecé a notar algo. Una distancia que no estaba antes. Al principio pensé que era normal. Cansancio. Rutina. Esas cosas que les pasan a todas las parejas. Pero no era eso. Carolina empezó a cambiar. Se arreglaba más. Compraba ropa nueva aunque siempre decíamos que no había dinero para eso. Pasaba horas en el teléfono y cuando yo entraba a la habitación lo guardaba rápido. Decía que hablaba con amigas. Yo le creía porque no tenía razones para no hacerlo. Un día le pregunté si todo estaba bien entre nosotros. Me miró como si la pregunta fuera absurda y me dijo que sí, que solo estaba estresada con los niños. Le dije que podíamos buscar ayuda, hablar con alguien, lo que fuera. Ella me sonrió y me dijo que no hacía falta, que era solo una etapa. Yo me aferré a esa palabra. Etapa. Como si todo fuera temporal. Como si las cosas fueran a volver a ser como antes. Pero no volvieron. Las peleas empezaron por tonterías. Yo dejaba los zapatos en el lugar equivocado. Yo no la escuchaba cuando hablaba. Yo trabajaba demasiado y no pasaba tiempo con ella. Siempre era yo. Al principio intenté cambiar. Llegaba más temprano a casa. Le preguntaba cómo había estado su día. Intentaba tener conversaciones que no fueran solo sobre los niños o las cuentas. Pero nada de eso parecía importarle. Ella estaba en otro lugar. Física estaba ahí, en la misma casa, en la misma cama, pero su cabeza estaba en otro lado. Yo lo sentía. Y eso dolía más que cualquier pelea. Una noche, hace 6 años, estábamos cenando. Los niños ya habían comido y estaban viendo televisión en la sala. Carolina apenas había tocado su plato. Yo le pregunté si se sentía bien. Ella no me miró. Solo dijo que necesitaba hablar conmigo. Mi estómago se cerró. Esas palabras nunca traen nada bueno. Le dije que hablara. Ella respiró hondo y me dijo que no era feliz. Que hacía tiempo que no lo era. Que me quería pero que ya no estaba enamorada de mí. Que necesitaba espacio para pensar. Yo me quedé ahí sentado sin saber qué decir. Pregunté si había alguien más. Ella negó con la cabeza y me dijo que no, que solo necesitaba tiempo para ella misma. Quise creerle. Necesitaba creerle. Así que le dije que está bien, que tomaríamos un tiempo,
que podíamos intentar arreglarlo. Ella asintió pero no me miró a los ojos. Esa noche dormimos en la misma cama pero a kilómetros de distancia. 2 semanas después, Carolina me dijo que se iba a quedar unos días en casa de su hermana. Dijo que necesitaba despejarse. Yo le dije que está bien. Le pregunté por los niños y ella me dijo que se los llevaba con ella. No discutí. Pensé que tal vez un poco de distancia nos vendría bien a todos. Mateo tenía 11 años y Emma 9. Ellos no entendían bien qué pasaba, pero sabían que algo no estaba bien. Les dije que mamá necesitaba un descanso y que pronto volverían. Me abrazaron antes de irse. Recuerdo que Emma me dijo que no estuviera triste. Yo le dije que no lo estaba. Mentí. Pasó una semana. Luego 2. Carolina llamaba a veces para hablar con los niños, pero conmigo apenas intercambiaba un par de palabras. Yo le preguntaba cuándo iba a volver y ella siempre decía que pronto, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Yo esperaba. ¿Qué más podía hacer? Trabajaba, volvía a casa vacía, y esperaba. Hasta que una tarde recibí una llamada de su hermana. Su voz sonaba incómoda. Me dijo que necesitaba decirme algo. Me dijo que Carolina no estaba en su casa. Que nunca había estado ahí. Que le había pedido que mintiera por ella. Le pregunté dónde estaba entonces. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que Carolina estaba con un hombre. Que llevaban meses viéndose. Que ella se había ido a vivir con él. Colgué el teléfono. No recuerdo bien qué hice después. Creo que me senté en el sofá. Creo que me quedé ahí sin mover durante horas. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi esposa. La madre de mis hijos. Se había ido con otro hombre. Y se había llevado a mis hijos con ella. Sin decirme nada. Sin darme la oportunidad de pelear. Simplemente se fue. La llamé esa misma noche. Sonó 5 veces antes de que contestara. Su voz sonaba tranquila, como si nada hubiera pasado. Le pregunté dónde estaba. Me dijo que eso ya no me importaba. Le dije que tenía a mis hijos con ella y que tenía todo el derecho de saber dónde estaban. Hubo un silencio. Luego me dijo que los niños estaban bien, que estaban en un lugar mejor, con alguien que podía darles lo que yo nunca pude. Le pregunté de qué hablaba. Me dijo su nombre. Roberto. Dijo que lo había conocido en el gimnasio hacía un año. Que era empresario. Que tenía dinero. Que los niños tenían su propia habitación en una casa grande con jardín. Que ya no tendrían que vivir en un apartamento alquilado. Que finalmente podrían tener una vida digna. Cada palabra era una puñalada. Le dije que trajera a los niños de vuelta. Ella me dijo que no. Que los niños estaban felices. Que yo podía verlos cuando quisiera, pero que ella no iba a volver. Le grité. No recuerdo qué le dije exactamente, pero fue feo. Ella colgó. Intenté llamar de nuevo, pero no contestó. No dormí esa noche. A la mañana siguiente falté al trabajo y fui directo a casa de su hermana. Necesitaba una dirección. Necesitaba saber dónde estaban mis hijos. Su hermana abrió la puerta y vi en su cara que sabía por qué estaba ahí. Me dio la dirección sin que tuviera que pedirla. Me dijo que lo sentía. Que ella le había dicho a Carolina que esto estaba mal, pero que Carolina no escuchaba a nadie. Le di las gracias y me fui. La casa estaba en una zona residencial al norte de la ciudad. Rejas altas, jardines perfectos, coches caros estacionados en las entradas. Encontré la dirección. Era una casa de 2 pisos, blanca, con un jardín enorme y una fuente en la entrada. Toqué el timbre. Salió un hombre. Alto, bien vestido, unos 45 años, cabello canoso perfectamente peinado. Me miró de arriba abajo como si fuera un vendedor ambulante. Le dije quién era. Su expresión no cambió. Me dijo que Carolina no quería verme. Le dije que no venía a verla a ella sino a mis hijos. Me dijo que los niños estaban en la escuela. Le dije que esperaría.
Me dijo que no podía quedarme ahí. Le dije que era una calle pública y que me quedaba donde me daba la gana. Cerró la puerta. Me quedé afuera 2 horas. La gente que pasaba me miraba raro. No me importó. Finalmente llegó un coche. Carolina bajó del asiento del copiloto. Mateo y Emma bajaron de atrás. Cuando me vieron corrieron hacia mí. Los abracé tan fuerte que pensé que los iba a romper. Emma lloraba. Mateo me preguntaba dónde había estado. Les dije que los había estado buscando. Que no sabía dónde estaban. Carolina se acercó y les dijo que entraran a la casa. Emma no quería soltarme. Carolina la tomó del brazo y tiró de ella. Le dije que no la tocara. Me miró con una frialdad que nunca le había visto. Me dijo que me fuera o llamaría a la policía. Le dije que esos eran mis hijos. Ella me dijo que también eran de ella y que ella había decidido lo mejor para ellos. El hombre salió de la casa. Se paró al lado de Carolina con los brazos cruzados. Me miró como si fuera basura. Le dije que se metiera en sus asuntos. Me dijo que Carolina y los niños eran ahora sus asuntos. Algo dentro de mí se rompió. No lo golpeé. Quise hacerlo. Cada fibra de mi cuerpo quería hacerlo. Pero no lo hice. Miré a mis hijos. Estaban asustados. Emma lloraba. Mateo me miraba esperando que hiciera algo. Y yo no podía hacer nada. Me sentía impotente. Humillado. Derrotado. Le dije a Carolina que esto no iba a quedar así. Que hablaríamos con abogados. Que pelearía por mis hijos. Ella me dijo que hiciera lo que quisiera. Que Roberto tenía los mejores abogados de la ciudad. Que yo no tenía cómo ganarle. Subieron a la casa. La puerta se cerró. Me quedé ahí parado como un idiota. Luego me fui. Los siguientes meses fueron un infierno. Contraté un abogado con dinero que no tenía. Pedí un préstamo. Vendí mi coche. El abogado me dijo que el caso era complicado. Que Carolina no había secuestrado a los niños. Que técnicamente tenía tanto derecho como yo a tenerlos. Que necesitábamos ir a juicio por la custodia. El proceso fue largo. Carolina tenía un abogado caro que hacía parecer que yo era un mal padre. Dijeron que trabajaba demasiado. Que los niños pasaban solos mucho tiempo. Que la casa donde vivíamos no era adecuada. Presentaron fotos de la casa de Roberto. Grande. Limpia. Con una habitación para cada niño llena de juguetes. El juez escuchaba todo con cara seria. Yo intenté explicar que el dinero no lo era todo. Que yo amaba a mis hijos. Que siempre había estado ahí para ellos. Pero mi voz sonaba desesperada incluso para mí. La sentencia llegó 3 meses después. Custodia compartida. Los niños vivirían con Carolina, pero yo podía verlos cada 2 fines de semana y la mitad de las vacaciones. Además tenía que pagar manutención. No era justo. Nada de esto era justo. Pero era lo que había. Firmé los papeles. Salí de esa corte sintiendo que había perdido todo. Los primeros meses con la custodia compartida fueron extraños. Cada 2 fines de semana los niños venían a mi apartamento. Al principio estaban callados. Distantes. Poco a poco empezaron a abrirse. Emma me contaba de su nueva escuela. Mateo me hablaba de los videojuegos que Roberto le había comprado. Yo escuchaba e intentaba no mostrar lo mucho que me dolía. Intentaba no hablar mal de su madre. Intentaba ser el padre que siempre había sido. Pero algo había cambiado. Ellos habían cambiado. O tal vez yo había cambiado. Ya no éramos la familia que fuimos. Un día Mateo me preguntó por qué mamá se había ido. Yo no supe qué decirle. Le dije que a veces las personas cambian y que ya no quieren las mismas cosas. Me preguntó si era mi culpa. Le dije que no. Que no era culpa de nadie. Mentí otra vez. Porque claro que me sentía culpable. Me preguntaba qué había hecho mal. Si había trabajado demasiado.
Si no la había escuchado suficiente. Si había señales que ignoré. Me torturaba con esas preguntas cada noche. Pasó un año. Luego 2. Los niños seguían viniendo cada 2 fines de semana. Yo seguía trabajando. Seguía pagando la manutención. Seguía viviendo solo en ese apartamento que nunca se sintió como un hogar. Carolina y yo casi no hablábamos. Todo era por mensajes. Horarios. Fechas. Coordinaciones frías y mecánicas. Ella nunca preguntó cómo estaba. Yo nunca le di el gusto de saber que estaba destruido. Entonces una tarde recibí un mensaje de Mateo. Tenía 13 años ya. El mensaje decía que necesitaba hablar conmigo. Le dije que viniera cuando quisiera. Llegó al día siguiente después de la escuela. Se sentó en el sofá y se quedó callado un rato largo. Le pregunté qué pasaba. Me miró con esos ojos que eran iguales a los míos y me dijo que Roberto le había pegado. Que se había enojado porque Mateo había sacado malas notas y le había dado una cachetada. Que mamá estaba ahí pero no hizo nada. Que solo le dijo a Mateo que no hiciera enojar a Roberto. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Le pregunté si estaba seguro. Me mostró un moretón en el brazo. Me dijo que Roberto lo había agarrado fuerte cuando lo arrastró a su habitación. Algo dentro de mí que había estado dormido despertó. Le dije a Mateo que se quedara conmigo esa noche. Llamé a Carolina. No contestó. Le dejé un mensaje diciéndole que Mateo se quedaba conmigo y que necesitábamos hablar urgente. No respondió. Llamé 4 veces más. Nada. Esa noche no pude dormir. Mateo tampoco. Lo escuché dando vueltas en su cama hasta tarde. A la mañana siguiente lo llevé a la escuela y fui directo a mi abogado. Le conté lo que había pasado. Me dijo que necesitábamos evidencia. Fotos del moretón. Testimonio del niño. Tal vez testimonio de Emma también. Me dijo que con eso podíamos pedir una modificación de custodia. Que un caso de violencia cambiaba todo. Tomé fotos del brazo de Mateo. Escribí todo lo que me había contado con fecha y hora. Cuando fui a recogerlo de la escuela le pregunté si Emma había visto algo. Me dijo que sí. Que Emma también tenía miedo de Roberto. Que gritaba mucho. Que mamá siempre se ponía de su lado. Esa noche fue Emma la que vino conmigo. Le pregunté con cuidado si era verdad lo que Mateo me había dicho. Ella se puso a llorar. Me dijo que Roberto era malo. Que les gritaba por todo. Que una vez le había jalado el cabello cuando ella derramó jugo en la alfombra. Que mamá les decía que se portaran bien para que Roberto no se enojara. Que ella quería volver conmigo pero mamá le decía que yo no tenía dinero para cuidarlos bien. Abracé a mi hija y le prometí que esto iba a cambiar. No sabía cómo pero lo iba a cambiar. Presentamos la demanda a la semana siguiente. Solicitamos custodia completa basándonos en maltrato físico y negligencia por parte de Carolina. El abogado de Roberto respondió rápido. Negaron todo. Dijeron que el moretón era de un accidente jugando. Que los niños estaban mintiendo porque querían manipular la situación. Que yo los había puesto en mi contra. Dijeron que Emma era muy chica para saber lo que decía. Que Mateo estaba en una edad difícil y buscaba atención. Cada palabra me enfurecía más. El juicio fue brutal. Mateo tuvo que testificar. Ver a mi hijo de 13 años sentado ahí contando cómo ese hombre lo había golpeado me partió el alma. El abogado de Roberto lo interrogó duro. Le preguntó si no era cierto que él era un niño problemático en la escuela. Mateo dijo que no. Le mostró reportes de que había bajado sus calificaciones. Mateo explicó que era porque estaba estresado en esa casa. El abogado sonrió como si hubiera ganado algo y dijo que tal vez el estrés venía de otro lado. Emma también tuvo que hablar. Ella era más chica y se asustó. Lloró mucho. El juez fue más suave con ella, pero igual la hicieron contar todo. Carolina estaba sentada del otro lado de la sala con Roberto. No miró a los niños ni una vez. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Durante un receso me acerqué a Carolina.
Ella intentó ignorarme, pero la agarré del brazo y la obligué a mirarme. Le pregunté cómo podía permitir esto. ¿Cómo podía dejar que ese hombre tocara a nuestros hijos? Ella apartó el brazo y me dijo que yo estaba inventando todo para quitarle a los niños. Que Roberto era un buen hombre y que yo era un resentido que no podía aceptar que ella había encontrado algo mejor. Le dije que lo único que había encontrado era un hombre violento con dinero. Ella me dio una cachetada. Ahí mismo en el pasillo de la corte. Varios abogados voltearon a vernos. Roberto vino corriendo y se puso entre nosotros. Me dijo que me alejara de su esposa. Le dije que no era su esposa. Técnicamente Carolina y yo seguíamos casados. Él sonrió y me dijo que eso pronto cambiaría. Que ya habían iniciado los papeles de divorcio. Que iban a casarse en cuanto quedara libre. La miré a ella esperando que lo negara. No lo hizo. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez había revisado toda la evidencia. Los testimonios. Las fotos. Los reportes. Dijo que había suficiente preocupación sobre el ambiente en casa de Carolina como para modificar la custodia. Los niños vivirían conmigo. Carolina tendría visitas supervisadas hasta que se demostrara que el ambiente era seguro. Roberto no podría estar presente durante esas visitas. Además, Carolina tendría que pagar manutención. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, Carolina se puso de pie gritando que eso era injusto. Que le estaban quitando a sus hijos. El juez le dijo que se callara o la sacarían de la sala. Roberto la abrazó mientras ella lloraba. Por primera vez en años sentí que podía respirar. Los niños se mudaron conmigo a la semana siguiente. Traje sus cosas de esa casa grande. No muchas. Carolina no los dejó llevarse casi nada. Dijo que todo lo que estaba ahí lo había comprado Roberto y que se quedaba ahí. Tuve que comprar camas nuevas, ropa nueva, útiles nuevos. Me endeudé más, pero no me importó. Mis hijos estaban conmigo. Eso era lo único que importaba. Los primeros meses fueron difíciles. Mateo estaba enojado con todo. Emma tenía pesadillas. Yo no sabía bien cómo manejar todo. Trabajaba, cocinaba, limpiaba, ayudaba con tareas, iba a juntas escolares. Estaba agotado, pero era un agotamiento diferente. Era el agotamiento de construir algo en lugar de ver cómo todo se destruía. Carolina cumplió con las visitas supervisadas las primeras semanas. Venía al centro designado, pasaba 2 horas con los niños bajo la mirada de un trabajador social. Los niños salían de esas visitas callados. Un día Emma me dijo que no quería ir más. Que mamá solo lloraba y les decía que yo se los había quitado. Que Roberto decía que yo era un mal hombre. Hablé con mi abogado. Me dijo que los niños tenían derecho a expresar su opinión dado que ya no eran tan pequeños. Mateo también dijo que no quería ir. El juez escuchó sus testimonios y redujo las visitas a 1 vez al mes. Carolina dejó de ir después de 3 meses. Simplemente no se presentó más. Desapareció de sus vidas como si nunca hubiera existido. Pasaron los meses y luego los años. Los niños empezaron a sanar. Mateo mejoró sus notas. Entró al equipo de fútbol de la escuela. Emma empezó clases de piano. Hacían amigos. Reían más. Yo también empecé a sanar aunque no me daba cuenta. Dejé de esperar su llamada. Dejé de revisar si había mensajes. Dejé de sentir esa rabia constante que me había acompañado tanto tiempo. Un día me di cuenta que había pasado una semana entera sin pensar en Carolina. Luego un mes. La vida simplemente continuó sin ella. El divorcio se finalizó hace 4 años. Ella no se presentó a la audiencia. Su abogado presentó los papeles. Yo firmé. Se acabó. 15 años de matrimonio terminaron con una firma y un sello. No sentí nada. Ni tristeza ni alivio. Solo nada. Me enteré por redes sociales que se había casado con Roberto 2 meses después. Vi las fotos. Vestido blanco. Sonrisa perfecta. Como si fuera la primera vez. Como si no tuviera 2 hijos que había abandonado.
Cerré la aplicación y no volví a buscarla. Los niños crecieron. Mateo cumplió 17. Emma 15. Eran buenos chicos a pesar de todo. A veces me preguntaban por su madre. Yo les decía la verdad. Que no sabía dónde estaba. Que había elegido su camino y nosotros el nuestro. Nunca hablé mal de ella directamente, pero tampoco la defendí. Los dejé formar sus propias opiniones. Mateo decía que no le importaba. Que ella había demostrado qué tipo de persona era. Emma era más suave. A veces decía que tal vez algún día podría perdonarla. Yo les decía que el perdón era decisión de cada uno. Que no había respuesta correcta. Entonces hace 3 meses recibí un correo electrónico. Era de Carolina. El asunto decía: necesito hablar contigo. Lo dejé sin abrir 2 días. Finalmente lo abrí. Decía que quería ver a los niños. Que habían pasado años y que ella había cambiado. Que se arrepentía de cómo habían terminado las cosas. Que Roberto y ella querían intentar reconectar con Mateo y Emma. Que los niños merecían tener una madre. Borré el correo. 2 semanas después llegó otro. Luego otro. Siempre lo mismo. Que quería una oportunidad. Que por favor. Que los niños. Finalmente le respondí. Le dije que los niños tenían edad suficiente para decidir si querían verla o no. Que le pasaría su número, pero que la decisión era de ellos. Le di su número y no supe nada más hasta hace un mes. Mateo entró a la cocina una tarde con el teléfono en la mano y cara seria. Me dijo que mamá lo había llamado. Que quería verlo a él y a Emma. Que había insistido mucho. Le pregunté qué le había dicho. Me contó que Carolina le había dicho que lo extrañaba. Que había cometido errores, pero que ahora todo era diferente. Que Roberto quería disculparse. Que tenían una casa nueva aún más grande. Que podían ir a visitarlos. Le pregunté a Mateo qué sentía él. Se encogió de hombros y me dijo que no sabía. Que parte de él tenía curiosidad. Que después de todo era su madre. Le dije que estaba bien. Que si quería verla yo no lo iba a detener. Que era su decisión. Esa noche Emma me dijo lo mismo. Que mamá también la había llamado. Que lloraba mucho por teléfono. Que decía que había sido la peor madre del mundo, pero que quería arreglarlo. Emma me preguntó si debía ir. Le dije lo mismo que a Mateo. Que era su decisión. Una semana después los niños me dijeron que habían aceptado ir a almorzar con Carolina y Roberto. Querían que los 3 fuéramos juntos primero para hablar. Acepté aunque cada parte de mí quería decir que no. Quedamos en un restaurante neutral. Llegué primero con los niños. Carolina llegó 10 minutos tarde con Roberto. Cuando entró al restaurante casi no la reconocí. Seguía siendo hermosa, pero de una forma diferente. Más arreglada. Más plástica. Cabello perfectamente peinado. Ropa cara. Joyas que brillaban incluso con la luz tenue del lugar. Roberto estaba igual que la última vez que lo vi. Tal vez con más canas. Más arrogante en su forma de caminar. Se sentaron frente a nosotros. Carolina miró a los niños con lágrimas en los ojos. Les dijo que habían crecido tanto. Que eran tan hermosos. Intentó tomarle la mano a Emma, pero Emma la retiró. El silencio fue incómodo. Carolina empezó a hablar. Dijo que sabía que había cometido errores terribles. Que había sido egoísta. Que había pensado solo en ella y no en lo que los niños necesitaban. Que había pasado años en terapia trabajando en sí misma. Que ahora entendía el daño que había causado. Roberto también habló. Dijo que él había sido demasiado estricto. Que venía de una educación muy rígida y había repetido patrones. Que también había ido a terapia. Que quería disculparse especialmente con Mateo. Mateo lo miró sin expresión. Roberto continuó diciendo que habían madurado como pareja. Que ahora tenían una vida estable. Una casa nueva en las montañas. Que querían que los niños fueran parte de esa vida. Que podrían pasar vacaciones con ellos.
Que Roberto pagaría la universidad para ambos. Que tendrían todo lo que quisieran. Mateo dejó escapar una risa seca. Preguntó si pensaban que todo se arreglaba con dinero. Carolina dijo que no era sobre dinero, que era sobre familia. Emma preguntó por qué había dejado de ir a las visitas. Carolina bajó la mirada y dijo que había sido cobarde. Que no soportaba ver el dolor en sus ojos. Que le dolía demasiado enfrentar lo que había hecho. Roberto puso su mano sobre la de Carolina en la mesa y dijo que habían pasado por mucho juntos pero que ahora estaban más fuertes. Que querían construir algo nuevo con los niños. Mateo miró a Roberto y le preguntó directamente si recordaba haberlo golpeado. Roberto se puso pálido. Dijo que recordaba haber sido muy duro pero que no recordaba haber golpeado a nadie. Mateo se levantó de la mesa. Dijo que esto era una pérdida de tiempo. Emma lo siguió. Yo me quedé sentado un momento más mirando a Carolina. Ella me suplicó con los ojos que hiciera algo. Que hablara con ellos. Le dije que yo no tenía nada que decir. Que ellos ya habían escuchado. Que la decisión era de ellos. Me levanté y salí del restaurante. En el coche de regreso ninguno habló. Cuando llegamos al apartamento, Mateo fue directo a su cuarto y cerró la puerta. Emma se sentó en el sofá conmigo. Me preguntó si era mala persona por no querer perdonar a su madre. Le dije que no. Que el perdón no era algo que se debía dar porque sí. Que se ganaba. Que ella no tenía que sentirse culpable por protegerse. Me abrazó y lloró. Le acaricié el cabello como hacía cuando era pequeña. Esa noche Mateo salió de su cuarto y se sentó con nosotros. Dijo que no quería volver a verla. Que había cerrado esa puerta hace mucho tiempo y que no tenía sentido abrirla ahora. Emma dijo que ella tampoco. Que tal vez algún día, pero no ahora. Les dije que estaba bien. Que yo los apoyaría en cualquier decisión que tomaran. Carolina intentó llamar varias veces después de ese almuerzo. Los niños no contestaron. Me envió mensajes a mí pidiéndome que interviniera. Le respondí una sola vez. Le dije que los niños habían tomado su decisión y que tenía que respetarla. Que si algún día querían buscarla ellos lo harían, pero que tenía que dejarlos en paz. Me respondió con un mensaje largo lleno de reproches. Que yo los había puesto en su contra. Que les había llenado la cabeza de mentiras. Que yo era un resentido que no podía soportar verla feliz. No le respondí. Bloqueé su número. Les dije a los niños que si ella intentaba contactarlos directamente me lo dijeran. Mateo dijo que ya la había bloqueado también. Emma dudó unos días pero finalmente hizo lo mismo. 2 semanas después recibí una carta certificada. Era de un abogado. Carolina estaba solicitando nuevamente modificación de custodia. Alegaba que los niños estaban siendo alienados de ella. Que yo ejercía control excesivo sobre sus decisiones. Que tenía derecho a tener una relación con sus hijos. Llamé a mi abogado. Me dijo que no me preocupara. Que los niños ya tenían edad para testificar por sí mismos. Que ningún juez los iba a obligar a ver a alguien que no querían ver. Tenía razón. La solicitud fue rechazada en la audiencia preliminar. El juez escuchó el testimonio de Mateo por videoconferencia. Mateo fue claro y directo. Dijo que su madre había abandonado su responsabilidad años atrás. Que él había sanado sin ella. Que no le debía nada. El juez dijo que respetaba la voluntad de los menores y que no había fundamento para modificar la custodia. Caso cerrado. Pensé que ahí terminaría todo, pero hace 2 semanas pasó algo que no esperaba. Llegué a casa del trabajo y encontré un coche estacionado frente al edificio. Un coche caro. Reconocí a Roberto sentado al volante. Subí rápido al apartamento. Los niños estaban bien. Estaban haciendo tarea. Les dije que no abrieran la puerta a nadie y bajé. Me acerqué al coche. Roberto bajó la ventana. Le pregunté qué hacía ahí. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le dije que no teníamos nada de qué hablar. Me dijo que por favor. Que solo 5 minutos. Algo en su voz sonaba diferente. Cansado.
Derrotado. Accedí. Nos sentamos en una banca del parque cercano. Roberto empezó diciendo que Carolina estaba destruida. Que no comía. Que no dormía. Que lloraba todos los días por los niños. Le dije que eso no era mi problema. Él asintió. Dijo que lo entendía. Que sabía que habían arruinado todo. Luego me sorprendió. Me dijo que él había arruinado su vida también. Que Carolina había cambiado desde que los niños lo rechazaron. Que se había vuelto amargada. Que culpaba a todos menos a sí misma. Que peleaban constantemente. Que él estaba cansado. Le pregunté por qué me decía esto. Me dijo que porque necesitaba que alguien supiera la verdad. Que el dinero y la casa grande no habían hecho feliz a nadie. Que Carolina seguía siendo la misma mujer egoísta que dejó a su familia por una fantasía. Que él había sido un idiota por pensar que podía construir algo con alguien así. Le pregunté si se iban a separar. Dijo que probablemente. Que ya no sabía qué hacer. Le dije que yo tampoco sabía qué quería que hiciera con esa información. Me dijo que nada. Que solo necesitaba decírselo a alguien. Que tal vez necesitaba que yo supiera que al final tenía razón. Que los niños estaban mejor conmigo. Que yo había sido mejor padre de lo que él jamás podría ser. No supe qué responder a eso. Nos quedamos sentados en silencio unos minutos. Luego se levantó y se fue. No lo he vuelto a ver. Le conté a los niños sobre la conversación. Mateo dijo que no le sorprendía. Que la gente como su madre y Roberto siempre terminaba destruyendo todo lo que tocaban. Emma preguntó si debería sentir lástima por mamá. Le dije que podía sentir lo que quisiera sentir. Que la lástima no significaba que tenía que hacer algo al respecto. Ella asintió. Ahora estamos aquí. 5 años desde que todo explotó. 3 años desde el último contacto real con Carolina. Los niños están bien. Mateo va a graduarse pronto de la preparatoria. Quiere estudiar ingeniería. Emma está en sus años de adolescencia con todo lo que eso implica, pero está feliz. Tiene amigos. Le va bien en la escuela. Yo sigo trabajando en la misma empresa. Sigo viviendo en el mismo apartamento. No he salido con nadie desde Carolina. No porque la extrañe, sino porque simplemente no he sentido la necesidad. Tal vez algún día. Tal vez no. No importa realmente. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si debí forzar más una relación entre los niños y su madre. Si debí ser más comprensivo. Pero luego los veo reír. Los veo hacer planes. Los veo vivir sin ese peso encima. Y sé que hice lo que tenía que hacer. Los protegí. Les di un espacio para sanar. Les enseñé que está bien poner límites incluso con familia. Que el perdón no es obligatorio. Que a veces la mejor decisión es simplemente seguir adelante. No odio a Carolina. Eso sería darle demasiado poder. Simplemente ya no es parte de mi vida. Es una persona que conocí hace mucho tiempo. Alguien con quien compartí años importantes. Alguien que me dio 2 hijos increíbles. Pero también alguien que eligió su camino y ahora tiene que vivir con esas consecuencias. Yo elegí el mío. Mis hijos eligieron el suyo. Y estamos bien así. La vida no es perfecta. Sigo teniendo días difíciles. Los niños tienen momentos donde extrañan la idea de lo que pudo haber sido. Pero lo que tenemos es real. Es honesto. Es nuestro. Y eso es suficiente. Más que suficiente. La semana pasada Emma me dijo algo mientras cenábamos. Dijo que era afortunada de tenerme. Que muchos padres se hubieran rendido. Yo le dije que nunca fue una opción. Que ellos siempre fueron mi prioridad. Mateo agregó que lo sabían. Que siempre lo habían sabido. Esa noche me fui a dormir con algo que no había sentido en años. Paz. No felicidad eufórica. No victoria. Solo paz. Y creo que eso es lo único que realmente importa al final.